Bienvenido a tu siguiente clase de química, quien te habla Mr. Alexander Colina. Iniciamos la clase de química de este parcial con el tema de catálisis y esto es continuación del tema 5 en el programa de química de segundo año. Veamos entonces cuál es el objetivo de la clase: analizar la catálisis y desarrollar los conceptos asociados al tema, destacando la relevancia industrial que tienen estos procesos. La catálisis es un proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química debido a la participación de una sustancia llamada catalizador, y aquellas que desactivan la catálisis son denominados inhibidores. Una característica importante es que la masa de catalizador no se modifica durante la reacción química, lo que lo diferencia de un reactivo, cuya masa sí puede ir disminuyendo a lo largo de la reacción. Es decir, el catalizador es inerte en la reacción. Él no se transforma, él ayuda a que los materiales se transformen, es una cosa diferente. En la síntesis de muchos de los productos químicos industriales más importantes existe una catálisis, ya que esta puede disminuir el tiempo que se requiere. Precisamente esto, desde el punto de vista económico, es bastante interesante y muy bueno. Pero existen cosas negativas o aspectos negativos, como el envenenamiento de los catalizadores, que generalmente es un proceso no deseado. También es utilizado en la industria química. Por ejemplo, en la reducción de etino a eteno, una reacción química, el catalizador paladio es envenenado parcialmente con acetato de plomo 2. Sin la desactivación de este catalizador, el eteno producido se reduciría posteriormente a etano. ¿Qué quiere decir? Un catalizador puede envenenarse, o puede, vamos a cambiar el término para que me entiendas, puede dañarse con la presencia de una sustancia. Ese envenenamiento puede ser beneficioso o no beneficioso. Cuando se produce de forma natural en las reacciones químicas, la ingeniería química trata de buscar la forma de que estos envenenamientos no ocurran para que la reacción prosiga. Y en otros casos, conviene envenenar el catalizador para que la reacción, cuando se dé, no se revierta, como es en el caso de lo que estamos hablando aquí, de la reacción de reducción de etino a eteno, que cuando logramos llevar el etino a eteno, si nosotros no envenenamos el catalizador, el eteno vuelve otra vez a aparecer como etino. Entonces no es la idea. La catálisis interviene en muchos procesos industriales, dijimos allá. Entonces fíjense que son procesos complicados y delicados. Asimismo, la mayoría de los procesos biológicamente significativos son catalizados. La investigación en catálisis es uno de los principales campos en ciencia aplicada e involucra muchas áreas de la química, especialmente en química organometálica y ciencia de materiales, polímeros. La catálisis es importante para muchos aspectos de las ciencias ambientales. Por ejemplo, el convertidor catalítico de los automóviles, que lo tienen todos los autos de hace 20 años para acá, y la dinámica del agujero de ozono también es una reacción catalizada. La dinámica del agujero de ozono es decir, porque se abre, se cierra, aunque hay noticias de que ya por fin parece que se cerró. Las reacciones catalíticas son las preferidas en la química verde para un medio ambiente amigable. Química verde es la química que promueve la no contaminación, debido a la reducida cantidad de residuos que genera, en lugar de las reacciones estequiométricas en las que se consumen todos los reactivos, se forman más productos secundarios. El catalizador más común es el protón, el hidrógeno que viene quizás de un ácido. Muchos metales de transición y los complejos de los metales de transición se utilizan en la catálisis. Los catalizadores llamados enzimas son importantes en la biología. La velocidad de las reacciones químicas puede modificarse por diferentes causas, como concentración de los reactivos, temperatura y presión, el disolvente y la fuerza iónica del medio. Es verdad. Pero a esta es necesario añadir el fenómeno de la catálisis que estamos viendo, término propuesto por Berzelius en 1836 para determinar el aumento de la velocidad de reacción por adición de una sustancia que se recupera sin alterar al final la reacción. Una sustancia que tú agregas en la reacción altera la velocidad pero no se transforma. Esta sustancia se denomina catalizador. Berzelius escribía, para describir los experimentos que había realizado sobre la descomposición del recién descubierto compuesto, que era el agua oxigenada. Agua oxigenada se puede descomponer como agua y oxígeno, muy estable a temperatura ambiente, pero cuya descomposición se aceleraba en presencia de diversas sustancias. Las sustancias que causan la descomposición del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada no lo consiguen por incorporarse a los nuevos compuestos agua y oxígeno. En todos los casos permanecen sin cambio, actuando por medio de una fuerza inherente de naturaleza todavía desconocida.
Mientras permanezca oculta la naturaleza de la nueva fuerza, será útil para nuestras investigaciones y discusiones sobre el asunto, si le ponemos un nombre. Ya lo voy a llamar, yo lo voy a llamar fuerza catalítica de las sustancias y a la descomposición que ejerce catálisis. La fuerza catalítica se refleja en la capacidad que tienen algunas sustancias para despertar actividades en moléculas que a una temperatura dada permanecen dormidas. Esta es la esencia de la catálisis. Esto lo escribió Berzelius. Y allí está la esencia de esta ciencia, de la química ampliamente estudiada y motivo de investigación desde hace muchos años y que no pierde vigencia porque precisamente es uno de los campos de investigación que más han llevado al hombre en la ingeniería química y de procesos a desarrollar procesos cada vez más amigables, óptimos y económicamente viables. Existen varias definiciones de catalizador, entre ellas encontramos las debidas a. Estas son definiciones viejas, pero no pierden vigencia. Ostwald en 1901 define el catalizador como cualquier sustancia que modifica la velocidad de una reacción sin experimentar cambio alguno en sí misma. Bell en 1941 dijo que el catalizador de una reacción es cualquier sustancia cuya concentración figura en la ecuación de velocidad elevada a una potencia superior a la que le correspondería a la ecuación estequiométrica de dicha reacción. Por supuesto que esto es más complejo y tiene mucho que ver con lo que estudiaste en el parcial pasado. Existen varios tipos de catálisis. Catálisis homogénea. El catalizador y el sistema reactivo forman un sistema homogéneo en una sola fase. Son reacciones en fase gas o en disolución. Por ejemplo, la catálisis ácido-base. ¿Okay? La catálisis heterogénea, la reacción se produce en una región interfacial. Es así para una reacción donde los reactivos están en fase gas o disolución, el catalizador suele estar en forma sólida. ¿Dónde ocurre en la interfaz? Dice, en la región interfacial. Es esa delicada capa, delgada capa que casi no podemos ni siquiera apreciar y que además no se puede medir de lo pequeña que es, que separa al sólido del gas o al sólido del líquido. Supónganse que los reactivos A y B van a reaccionar y están en líquido, pero necesitan a un compuesto que está en sólido para que se puedan activar y la reacción se dé. El sólido sería el catalizador. ¿Dónde ocurre la reacción? En la superficie del sólido. Mientras más superficie del sólido, mayor será el rendimiento de la reacción. Por lo tanto, los catalizadores, por supuesto, serán porosos y darán mucha superficialidad. Esto es un tema más complejo, pero simplemente quiero decirte que la superficie del catalizador, mientras más grande es, mientras más superficie da, mayor rendimiento tiene la reacción. Y aunque un catalizador pueda ser muy pequeño, no te puedes imaginar la cantidad de superficie que da si se miden las áreas de toda la superficie, de todos los pequeños poros que puede tener una partícula o una piedra, por decirlo así, de un material en su interior. Te sorprenderías. Esto es campo de estudio de la ingeniería química. Catálisis enzimática, reacciones bioquímicas cuya velocidad se incrementa por la acción de las enzimas, que son proteínas, formando una dispersión coloidal. Aunque formalmente es homogénea, presenta características propias de la catálisis heterogénea, como la existencia de centros activos. Catalizadores son sustancias que modifican la velocidad de una reacción química sin que ella sufra un cambio químico permanente en el proceso. Esto ya lo hemos dicho. Los catalizadores no inician las reacciones en consecuencia. Si un sistema es termodinámicamente estable, es inútil la búsqueda de un catalizador. Bien, entonces se pueden clasificar en aceleradores o catalizadores positivos, disminuyen la energía de activación. Inhibidores o catalizadores negativos aumentan la energía de activación. Miren este diagrama. Una reacción no catalizada tiene una energía de activación muy grande. Si disminuimos la energía de activación mediante un catalizador, reacción catalizada, el avance de la reacción, el tiempo en el que la reacción ocurre, por supuesto, será más corto, porque este es el tiempo, avance de la reacción. Mientras más alto voy, más tiempo me tardo en llegar a este punto, pero mientras menos alto estoy, más rápido llego al siguiente punto de los productos. Entonces, por supuesto, si yo tengo una sustancia que me disminuye esta energía de activación, yo llego más rápido a los productos, me la está acelerando. Si no es un catalizador positivo, sino negativo, aumenta la velocidad de reacción y retarda el tiempo. Entonces esto lo retardaría, por ejemplo, para inhibir algunas sustancias. Los catalizadores son muy comunes. En la mayor parte de las reacciones que se realizan, por ejemplo, en el cuerpo humano, participan catalizadores. Por ejemplo, en la metabolización del azúcar sacarosa, tenso no se oxida con una velocidad significativa y se puede recuperar prácticamente inalterado después de varios días. Pero el azúcar ingerido en el cuerpo humano se oxida rápidamente y produce dióxido de carbono y el agua. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Y
Las características de una acción catalítica es que no se consumen en la primera etapa, forman con alguno de los reactivos un complejo activado, pero siempre en la última etapa se regenera el catalizador. El catalizador no se va a convertir, él va a aparecer igualito que estaba al principio al final de la reacción. No hay una relación estequiométrica entre los reactivos y la cantidad de catalizador. Por supuesto, porque no participa en la reacción. Pequeñas cantidades de catalizador provocan la formación de cantidades considerables de productos. Por más catalizador que se ponga, la reacción no va a ir más rápido. El catalizador se envenena y se pierden sus propiedades. O sea, el catalizador se pone en la cantidad justa. Son específicos porque son específicos respecto al tipo de reacción y otros lo son respecto al sustrato. O sea, no todos funcionan para todo en general. Así los clasificamos como homogéneos y heterogéneos. Bueno, los homogéneos se encuentran en la misma fase que los reactivos y los heterogéneos se encuentran en una fase diferente a la de los reactivos. Y de acuerdo con las condiciones en las que se llevan a cabo las reacciones, es posible separar el fenómeno catalítico en catálisis homogénea, heterogénea y enzimática, según lo vimos anteriormente, pero aquí está la clasificación formal. Algunos tipos de catalizadores, por ejemplo, sólidos, tenemos los conductores que participan, pueden ser utilizados en reacciones de hidrogenación, deshidrogenación. Aquí tenemos cuáles son: hierro, níquel, platino, semiconductores, óxido y sulfuro, oxidación, deshidrogenación, desulfuración, hidrogenación. Estos son los más comunes industrialmente. Aislantes y óxidos que participan en reacciones de deshidratación, como estos óxidos de aluminio, silicio y magnesio, y los ácidos que participan en la isomerización, polimerización, craqueo de alquilación. Estos que tenemos acá. Estos ácidos no están en solución, pero generalmente están en sólido, más bien como piedras. Por ejemplo, este ácido fosfórico está impregnado generalmente en piedras y sulfúrico también. Pues naturalmente, con su condición o fase, generalmente son líquidos. Y tenemos las zeolitas, que son los óxidos de aluminio, muy utilizados también. Bueno, son algunos de los casos. Que sea de provecho tu clase. Hasta la próxima.